Hola, esto es Soy Solo Rodrigo Podcast. Aquí vas a encontrar mis opiniones y mis experiencias, y quizá la de alguna otra persona. Vale, intro hecha y ahora a lo que importa. Este episodio va a venir especialmente cargadito y no es apto para todo el mundo, así que lo aviso ya desde el principio y luego no me vengáis quejándoos. La muerte. La muerte es el gran tabú de nuestra sociedad. Organizamos nuestra vida como si tuviésemos programada la muerte dentro de muchos años, como si la tuviésemos programada realmente. No entra dentro de nuestros planes. La publicidad nos remite una y otra vez que debemos ser jóvenes. Los viejos parece que están estigmatizados. Y la juventud como sinónimo opuesto a la vejez, a darse cuenta que la muerte cada vez está más cerca. Cuando nos reunimos con amistades, hablamos de lo que sea, incluso de dinero, que es otro de los tabús más potentes, pero no hablamos de la muerte. Incluso hace unos años decían que hablar de la muerte era sinónimo de depresión, cosa que puede ser cierta y en cierta medida lo es, pero necesita connotaciones por doquier y estigmatizando aún más algo que es tan natural como que el sol se ponga por el horizonte. Se habla tan poco de la muerte que los suicidios se disparan, pero no aparece en las noticias. La muerte es un tabú del que no se habla, no se piensa, no se interioriza, que esto es lo peor, y no se expone. Pues no es mi caso. Voy a hablar de la muerte, o al menos del significado que tiene para mí, lo que por supuesto será una mera opinión tan válida e inválida como la de cualquier otra persona. La muerte no da miedo. Lo que da miedo es morir. La muerte es un estado. Y cuando estás ahí, la persona viva que fuiste ya no tiene sentido, ya no existe como tal, así que no vale de mucho preocuparse por lo que pasará cuando estés ahí, porque ya no estarás con la forma de ese ego que ahora quieres y tanto valoras. Lo que da miedo es la transición. Morir. Es como cuando te cambias de ciudad normalmente, y si has llevado una buena existencia en ese domicilio, lo más duro siempre es dejar el lugar en el que estabas. Hacer la mudanza, irte a un lugar del que desconoces casi todo, y en el que no tienes personas conocidas, empezar una nueva etapa, eso se hace bastante duro. Una vez allí y pasado el tiempo, ya es tu estado natural. Aunque puedas echar de menos alguna cosa del lugar en que estuviste, pero estás en el nuevo sitio. Y desde luego ese cambio da miedo. Causa incertidumbre, y la cual es una de las emociones que menos nos gustan porque nos han educado para odiarla, identificarla como algo malo. La incertidumbre no es mala. Es un estado natural. La inseguridad nos causa estrés, que no pasa de ser miedo a lo desconocido. Con el morir es lo mismo. Vas a un sitio al que desconoces y la mudanza es lo que más miedo da. Claro está que otra cosa es cuando te mudas a un sitio que ya conoces, aunque sea porque has pasado a visitar a alguien o porque en alguno de tus viajes atravesaste la ciudad. No vas a un lugar desconocido del todo, así que el desasosiego es mucho menor. Y ese es mi caso. En 2018, después de varios años que no le deseo ni a mi peor enemigo, sé que esa es una frase muy trillada, pero es completamente cierta. En una visita a la doctora que en ese momento me atendía, soltó la frase que me cambió la vida. Podrías estar muerto. La cuestión no era que debía cuidarme, por si en algún momento futuro pudiese pasarme algo, que es lo que uno siempre piensa, uy, tengo que cuidarme un poquito por si acaso y tal, sino que en ese momento mismo, ya, sin más, podría no estar ahí. Podría estar muerto. En un momento cualquiera, sin importancia especial, podía haber muerto sin más. Para mí fue como si la consciencia completa y absoluta de mi muerte entrase en la habitación y me mirase a los ojos.
Problemas de salud, en el trabajo, en mi vida privada, herencias de una familia que acarrean cadenas que pesan sobre los hombros, gurús de pacotilla que te guían desde el endiosamiento y una larga lista que me llevó hasta ahí. Los siguientes meses fueron de pánico constante, puedo asegurarlo. De pensar todo el tiempo que en ese momento podría caer, podría morir, podría dejar cientos de deudas por saldar. No hablo de deudas de dinero, dejémoslo claro. Esas son las menores cuando te vas a morir. Esas al final simplemente lo pagas y ya está. Sino de deudas con personas. Conversaciones no dichas, emociones atascadas, relaciones que no acabaron bien, se quedaron inacabadas. Disfrutes sin disfrutar y miedos sin atravesar y muchos besos y abrazos sin dar. Igualmente entendí que cuando entiendes las emociones que te encadenan y no dejan que te muevas, que sigas, pues a partir de ahí puedes empezar a romper esas cadenas. Así que me dediqué a profundizar en ellas, en métodos y herramientas de todo tipo para romper eso que no me deja quitarme mis deudas, que al fin y al cabo son las emociones enquistadas. Mi mayor miedo durante meses se convirtió en el miedo a morir con deudas, con cosas por terminar. Encontré un médico que me ayudó físicamente y una psicóloga que lo hizo con mi psique, y la propia vida me ayudó con el alma, a sanar también el alma. En determinado momento, en un momento normal también, comencé a entender que la muerte es tan natural como la vida y que vivir es una actividad de riesgo en la que sencillamente estás vivo y luego te mueres. Fue más o menos entonces cuando encontré un pensamiento que ha terminado estando tatuado en mi brazo izquierdo. Forma parte del tatuaje que llevo en forma de brazalete. Y una de las líneas pone: solo tengo este latido. Me di cuenta que no tengo más latidos que el que vivo. No tengo el próximo. No tengo el que ya pasó. Y solo tengo este latido. Y aunque parezca contradictorio saber que no tienes nada más que eso, es lo único que realmente puede pertenecerte, ese latido. Ese pensamiento creó en mí un sentimiento de liberación que me es muy difícil de transmitir. Más allá del miedo a morir, mucho más, existe el maravilloso deseo de vivir. El ser consciente de mi muerte me da un sentido de responsabilidad ante mi propia vida. Es finita y no puedo desaprovechar el tiempo que pueda estar aquí. Y no significa estar ocupado todo el tiempo, no nos confundamos, sino emplear el tiempo siempre en hacer algo que me nutra o que nutra a otras personas. Que me haga crecer y, si es posible, que haga crecer también a otras personas. Significa encontrar la pasión en cualquier cosa que hagas, en cualquiera. Al igual que un bebé experimenta casi todo como si fuese un milagro sorprendente, el simple hecho de mover las manos significa vivir con plena consciencia cualquier momento aparentemente normal. Encontré la pasión en ver pasar las nubes. Descubrí mi resiliencia en estado puro. Esa que había cultivado toda mi vida sin saber que lo que da sentido a estar vivo es levantarse una vez más que las veces que te has caído. Saber que vas a morir en algún momento te da un sentido de pasión completamente distinto. Es como disfrutar de una buena bebida, poner todos los sentidos en el olfato, el gusto, las sensaciones que transmite y que te inundan. Como ver una obra de arte que te desborda y te traspasa hasta la lágrima. La pasión de vivir no es tirarse desde un precipicio con los pies atados, emborracharse o estar de fiesta hasta la madrugada, aunque pueda serlo en algún momento.
pero termina por aturdir los sentidos y embotarlos. La pasión de vivir, cuando sabes y comprendes en tus entrañas que tu tiempo es una cuenta atrás, en el que no sabes cuánto te queda, se transforma en la pasión de sentir al máximo cada instante normal y corriente. Porque tanto si es el último como si quedan muchos más, cosa que por supuesto y sin ningún tipo de duda es lo que más deseo y le anhelo en la vida, será lo único que deje como legado. Lo sabemos de sobra y lo hemos oído cientos de veces. Venimos desnudos y desnudos nos vamos. No nos llevamos nada, solo dejamos cosas. Dejamos sentimientos, lo que hayamos hecho con otras personas, cómo hayamos influido en ellas o les hayamos cambiado la vida en mayor o menor medida, lo felices o infelices que les hayamos hecho, lo que hayamos hecho reflexionar o pensar a otros para que su vida mejore. Este es el motivo por el que hago mentorías y doy cursos y me intento de mejorar tanto mi vida como la de otras personas. El resto no cuenta. Vivir sabiendo que estás viviendo. Todo mi mundo se encuentra en un solo latido. Mañana puedo estar muerto. Ahora podría estar muerto. Y este tabú ocurre porque nuestra cultura vive de espaldas a la muerte. Y no creo que sea sano, porque es negar un hecho innegable. Vamos a morir en algún momento. Los romanos, la base de nuestra cultura, que hemos olvidado en muchas facetas, tenían claro su mortalidad. El memento mori, que el esclavo repetía constantemente al César en la cuadriga, y es algo que nosotros hemos suprimido de nuestras vidas como si no existiese. Si echamos la vista atrás y pensamos en términos de sabiduría perenne, culturas como los egipcios, los mayas, los aztecas, filosofías como el estoicismo o el budismo, incluso el cristianismo entendido con el complemento de los textos apócrifos, se han basado en que la vida era un estadio más. La muerte no les daba miedo porque asumían que llegarían a ella. Y no la veían como una interrupción, sino como parte de un todo, una continuación. La sabiduría perenne nos habla de cómo la vida y la muerte son meros estados mentales. Como por ejemplo podemos leer en la quinta forma de cierre de la matriz, en el Bardo del Devenir, en el Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, que dice: todas las sustancias son mi propia mente, y esa mente es vacuidad, no sujeta a nacimiento ni a disolución. A lo largo de todo el Bardo Todol, al igual que en decenas de culturas en todas partes del mundo y a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo que se repite constantemente es que todas las visiones, monstruos, divinidades, dolores, placeres, antes y después del momento de la muerte, solo son fruto de nuestra mente. El yo, el ego, desaparece. Quedan los miedos en forma diferente representadas según la iconografía de cada cultura. Los hinduistas ven deidades de múltiples brazos y los cristianos ven ángeles, arcángeles y demonios, por ejemplo. Y si estamos apegados a ellos, si no hemos saldado nuestras deudas, a pesar de no tener un yo, seguiremos reproduciéndolos más allá de esta vida. La unión con el ser, con el no tiempo, nos libera de ese ciclo. Otras culturas ven el paso del tiempo como un continuo sin final, un bucle infinito, y sin un punto medio. De tal modo que nuestra vida no es sino la continuación de las vidas de nuestros antepasados y las predecesoras de nuestros descendientes. Y las enseñanzas de las culturas ancestrales continúan en las mentes y las acciones de los alumnos e hijos que las siguen. Este concepto permite al hombre sentirse menos responsable en cuanto a la obligación de perdurar por sí mismo, puesto que no es más que el eslabón de una cadena y todo lo que debe hacer es no romper la continuidad. No recae sobre uno la responsabilidad completa de perdurar y seguir con vida, de dejar algo para la posteridad, pero por contra lo hace responsable de la consecución de una línea mucho más larga, tan presente como el presente mismo.
Si hablas o lees con gente o sobre gente que ha estado muy cerca de morir, todos ellos coinciden en 3 cosas. La primera es que perdieron mucho tiempo con cosas que no importaban por culpa del ego. Y descubren que lo que importa es estar con la gente que quieres y quererlos. La segunda es que todo cambia rápido y que puede cambiar en un instante. Puedes morir de un ataque al corazón o de cualquier cosa y no darte cuenta ni de que estás muriendo de lo rápido que ocurre. Así que hay que aprovechar cada segundo por si es el último. No hay que dejar nada para mañana si crees que debes hacerlo. Y por último, descubren que la muerte no da miedo. Lo que da es tristeza. El darse cuenta de lo mucho, muchísimo que se ama la vida y que es finita. Y estaba recordando la primera persona a la que le dieron los antibióticos. La primera persona con la que probaron la penicilina fue un policía de Oxford que padecía una infección pavorosa. Cuando le administraron la penicilina mejoró y comprobaron que no tenía efectos secundarios. Por desgracia para él, la penicilina se acabó antes de terminar el tratamiento y los agentes patógenos pudieron con el pobre policía, con lo que se había demostrado completamente su eficacia. Lo que estaba recordando en sí no era el hecho de que probasen la penicilina, sino el motivo por el que el hombre tenía la infección. En su día libre se había pinchado con un rosal mientras cuidaba su jardín. Y esa pequeña herida se infectó. Esto fue en 1928, hace apenas poco menos de un siglo. Durante miles de años, cualquier herida o roce, por leve que fuese, podía ser mortal, literalmente. Durante miles de años, lo extraordinario, lo increíble, lo anormal, era seguir vivo. Durante miles de años, la raza humana no solía superar los 45 años. Es cierto que algunos llegaban a los 70 o más, pero eran hechos aislados, extraordinarios casi. El cuerpo humano está preparado para vivir 25 años en plenitud, máximo 30. Más de eso, es un regalo de la naturaleza y de la suerte. Genéticamente estamos preparados para vivir unos 40 años. Durante miles de años, los arqueros, por ejemplo, clavaban las flechas en el suelo a su costado antes de la batalla para tenerlas a mano, por supuesto, y porque así como la punta estaba clavada en la tierra, se favorecían las infecciones y la herida de la flecha no era mortal. Porque una infección era una muerte segura, aunque por supuesto lenta y dolorosa. La muerte era un hecho tan normal que muchas culturas no ponían el nombre definitivo a sus niños hasta que no cumplían varios años, porque era muy probable que no llegasen a esa edad, así que ¿para qué perder el tiempo poniéndole un nombre? Se tenían decenas de hijos y llegaban a adulto unos pocos contados con los dedos de una mano. Otros, como los egipcios, dedicaban su vida al momento en que muriesen. Toda su existencia estaba pensada en su trascendencia a la segunda vida, más allá de la muerte. En ese sentido, las religiones han cumplido durante miles y miles y miles de años una labor fundamental, que era consolar de algo que era tan cotidiano que, por terrible, debía tener algún lado bueno. En ocasiones el paraíso, en otras la vida más allá de la muerte, en otras la reencarnación, porque morir por morir, sin más, pues era un poco, tremendamente absurdo. ¿Qué quieres que te diga? La muerte fue una vecina que acompañaba a los hombres todos los días y a todas horas. Se la representó de miles de formas, desde valquirias hasta calaveras con guadaña al hombro. Y siempre era fácil de encontrar. Parece mentira que hayamos cambiado de una forma tan radical nuestro modo de relacionarnos con la muerte en poco menos de un siglo. Hoy la medicina y los fármacos convierten en inocuos la mayor parte de motivos por los que los hombres murieron durante miles de años, hasta 1928. Por supuesto es maravilloso y un paso atrás es impensable, por favor que nos entienda. Pero nuestro sentido de la muerte ha sido modificado. Nuestra relación natural con la muerte ha sido trastocada.
Si nuestros hijos tienen un catarro, no se nos encoge el estómago, sino que simplemente les damos una pastilla. Si nos cortamos cocinando, no estamos con el corazón en un ahí a ver cómo cicatriza el corte. Nos ponemos agua oxigenada y a correr. Y si nos hacemos una matadura en la piel contra la tierra cuando nos levantamos, pues bueno, no existe ninguna posibilidad de morir por ello. La limpiamos y ponemos una pomada. Y ya no solo por heridas, los caminos son seguros y no necesitamos una espada o un cuchillo para ir 15 kilómetros más allá. Las guerras, al menos en una buena parte del mundo, son lejanas y el sonido de los disparos nos es bastante ajeno. Los duelos por honor no existen, ni siquiera estamos acostumbrados a un puñetazo decente, ni sabemos cómo cerrar el puño para darlo, menos aún para recibirlo. Para nuestra mentalidad, la muerte es un terrible accidente, algo inesperado. O mejor dicho, prácticamente impensable. No pensamos en ella. No nos relacionamos con ella. No existe hasta que alguien muere cerca de nosotros. La vemos como una ruptura tan abrupta y tan rotunda que nos es imposible de asumir. Da igual la edad de la persona. Nos asombra que pueda haber muerto. ¿Cómo es posible?, nos preguntamos. ¿Cómo puede ser? Incluso cuando tiene 80 o 90 años, con lo joven que se mantenía, y la salud que tenía, y lo bien que comía. La muerte nos sorprende como algo extraño, que no debería haber ocurrido. Nuestro problema, creo, es vivir de espaldas a la muerte. De modo que cuando viene o cuando nos toca de cerca, a través de algún amigo, de algún familiar, de algún ser querido, alguien que fallezca, pienso que ver que otra persona se va debería recordarnos la enorme suerte de vivir. Recordar y celebrar tanto su vida como la nuestra. Hemos almibarado nuestra sociedad hasta tal punto que ni siquiera tenemos un sano instinto de conservación. Nuestro sentido de la muerte es tan lejano que conducir a 180 por una carretera comarcal nos resulta emocionante en lugar de suicida. Tan distante que ver morir a una persona no nos resulta natural, sino algo que no debería haber ocurrido. La muerte es un hecho natural. Lo antinatural es nuestra relación con la muerte, nuestro deseo constante de perdurar como si no existiese. El deseo de perdurar es algo natural. Nos da un sentido de trascendencia a través de nuestra descendencia. El problema viene cuando comienzas a negar el principal motivo por el que no vas a vivir para siempre. En realidad no nos obsesiona perdurar, sino morir y desaparecer en el infinito, que al final sea tan sencillo como acabar sin más. Y que en el tiempo que hemos estado entre nuestro nacimiento y nuestra muerte, no hayamos hecho algo que haga que nos recuerden. Porque será el único motivo y el único modo de continuar al no haber nada más allá de la muerte. Dejar nuestra huella en el tiempo. Que los actos que hagamos, nuestros pensamientos más intensos y los más nimios, que nuestros sentimientos, todos y cada uno de ellos, permanezcan y se recuerden. Y estamos programados para desearlo. Pero nuestra educación nos ha hecho obsesionarnos. Nuestra mentalidad europea del siglo XXI nos hace muy vulnerables al concepto de perdurar, porque las cosas duran lo que una vida, en el mejor de los casos, y en el peor lo que dura el tic-tac de un reloj o un clic de ratón, o incluso aún menos, lo que puede durar un instante. Eso hace que busquemos la perdurabilidad a toda costa, el éxito rápido que nos permita sobresalir y nos dé más opciones de continuar. Perdurar más allá de la muerte es lo que perseguimos todas las personas. Dejar nuestro eco, como decía el comandante de los ejércitos del norte, Máximo Décimo Meridio. Así que después de todo esto, voy a contarte un secreto. La vida eterna no existe. No pensamos nunca que la vida, cualquier vida, nuestra vida, tu vida,
es una experiencia muy cercana a la muerte. Deja de hacer idioteces. Vas a morir. No hagas caso de los anuncios, son mentira. Se dedican a venderte que puedes ser eternamente joven con ungüentos y cremas en lugar de celebrar la suerte de vivir muchos años y envejecer con dignidad y conocimiento del propio cuerpo. Deja de creerte esas tonterías, sabes que eres mucho más inteligente que todo eso. Por mucho que te lo repitan, no será verdad. No sabes cuándo, si será dentro de muchos años o ahora mismo. Así que celebra estar con vida. Disfruta. Acepta el paso del tiempo, con curiosidad y con gratitud por seguir aquí. La belleza de ser mayor. Mucha gente no llega a vieja y es una suerte inmensa ver pasar los años. Incluso llegar a viejo no garantiza poder disfrutar de la vida. Por ejemplo, mi padre tiene Alzheimer y por duro que suene, él ya no está ahí. Y solo queda el cuerpo aguantando, una maquinaria resistiendo por inercia hasta el desgaste. La lección final de la muerte es que da sentido a la vida. Porque una vida eterna terminaría no teniendo sentido. No serás eterno. Disfruta tu vivir y aprovecha tu tiempo para crecer. Ahora serás mucho más feliz. Deja de joderte y, por favor, vive. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Si os apetece más, podéis seguirme por las redes sociales como @soysolorrodrigo.coach. Un abrazo grande y apretado y que el día a día no nos haga olvidar lo realmente importante. Nos vemos en el siguiente capítulo.